Buenas noches, ¿cómo les va? Buenas noches. Bien. ¿Cómo están? Creo que ya son las 8:11 para empezar la clase. Voy a compartir, me avisan si se puede ver las diapositivas, ¿ya? Listo. ¿Podemos ver las diapos? Sí, Doc. Ya, perfecto. El día de hoy vamos a ver anatomía ecográfica de abdomen superior. Ya les decía que ayer era bioética y hoy día ya empezamos en sí con la materia de ecografía. Entonces, primero siempre vamos a ver anatomía, luego patología y así vamos correlacionando todo lo que vamos viendo en las clases, ¿ya? Importante poner atención en esto para que no tengamos ningún inconveniente. Entonces, siempre en nuestras clases, los objetivos de la clase es reconocer estructuras anatómicas del abdomen y valoración ecográfica de estructuras, ¿no? El contenido de la clase va a ser preparación para ecografía de abdomen superior, la anatomía de hígado, anatomía de vesícula y vías biliares, anatomía de riñones, vaso y páncreas. El día de mañana vamos a ver ecografía de abdomen inferior. Entonces, muy importante en una ecografía de abdomen superior tener una preparación adecuada. Entonces, siempre cuando vayamos nosotros a valorar abdomen superior, siempre le pedimos al paciente que tenga un ayuno mínimo de 6 horas. ¿Por qué? Para limitar el gas. Porque el gas es el peor enemigo de la ecografía, de las ondas de ultrasonido. Entonces, como chocan con el gas, lo que vamos a ver es más gas y no vamos a tener un examen adecuado. Otra razón por la que nosotros pedimos un ayuno mínimo de 6 horas es porque la vesícula está distendida cuando hay ayuno. Si nosotros le hacemos a un paciente que recién ha tenido una ingesta de alimentos, la vesícula la vamos a encontrar contraída y no nos va a servir de nada para valoración de vesícula. Obviamente que esto es un paciente programado, un estudio programado que se lo citó para hacerle una ecografía de abdomen, a diferencia de un paciente que le vamos a hacer una ecografía por emergencia, ¿no? El paciente pues llegará a la hora que sea la emergencia y en ese rato se tiene que valorar, pero lo adecuado es tener el ayuno mínimo de 6 horas, ¿ya? Entonces, no porque, por hacer una ecografía le vamos a hacer solo sin tener el ayuno. Entonces, ¿cómo podemos visualizar? Como ya tenemos el ayuno, tenemos el paciente, ¿no es cierto? Entonces le explicamos, como siempre ayer dijimos, explicarle el procedimiento que vamos a hacer. Luego vamos a hacerle que pues esté acostado y visualizar en supino, también como en oblicuo anterior derecho o izquierdo, dependiendo lo que vamos a valorar, ser hígado, vesícula o en el caso de vaso o riñón izquierdo derecho, ¿no? Lo que nosotros hacemos es hacer que el paciente le pedimos que respire profundo. Entonces le decimos que respire profundo, es una inspiración mantenida. Entonces, eso es lo básico de una preparación para un abdomen superior. Más es el ayuno mínimo de 6 horas. Entonces, vamos a empezar con la anatomía de hígado. Entonces, algunas generalidades del hígado, que bueno, es uno de los órganos más grandes, se encuentra en el cuadrante superior derecho del abdomen. El lóbulo derecho está separado por el izquierdo por la cisura lobular. Este órgano va a pesar más o menos 1.400 a 1.600 gramos y normalmente la longitud normal, la que medimos, es hasta 16 a 18 centímetros. No va a superar, si nosotros en la ecografía, nosotros vamos a ver en algunos cortes que vamos a ver el hígado, el lóbulo derecho del hígado y también vamos a ver el lóbulo, el riñón derecho. Entonces, dice que para hacer algo rápido, si no estoy midiendo, si no hago la medida de la medida del lóbulo del hígado, hay una referencia que dice que no debe superar el polo inferior renal. Si vemos que lo supera el riñón, es porque ya tiene una hepatomegalia, ¿no? Pero estas son las medidas para decir, ¿tiene hepatomegalia o no? Entonces, recordemos que, bueno, el hígado está irrigado
por un sistema portal, 75-80%, una circulación arterial por medio de la arteria hepática, 15-20, y un sistema venoso hepático, que son las venas hepáticas, que también son las que van a drenar en la vena cava. Bien, entonces aquí en el hígado observamos que tiene una cara diafragmática y una cara visceral. Entonces, esta cara diafragmática tenemos una parte anterior y una parte posterior, o un borde posterior. Aquí tenemos el ligamento falciforme, que iba a dividir en un lóbulo izquierdo y un lóbulo derecho, ¿no? Y tenemos la cara visceral. En esta cara visceral vamos a tener igual un lóbulo izquierdo, un lóbulo derecho, y vamos a tener también aquí hacia adelante el ligamento redondo y hacia atrás el surco de Arancio. Aquí vemos también la fosa vesicular y las impresiones que tiene el lóbulo derecho, que son las impresiones cólicas, la impresión renal y estas dos impresiones, ¿ya? Y la impresión gástrica en el lóbulo izquierdo. Entonces, más o menos estas son las referencias. Aquí está la vena cava y aquí está el porta hepatis, ¿por qué corresponde el porta hepatis, ¿por qué corresponde? Eso todos sabemos, ¿no? ¿Alguien que me diga? Vena porta, arteria hepática. ¿Ya? La vía biliar principal. ¿Ya? Sí, entonces, ¿no es cierto? Eso es lo que nosotros vemos en el porta hepatis. Importante también valorar, porque nosotros vemos imágenes en la ecografía, pues vemos imágenes y las vamos diferenciando que cuál es cada una, ¿no? Ya, entonces tiene relaciones, pues, el lóbulo, la cara inferior tiene algunas relaciones. Entonces, como les decía, tiene la fosa vesicular, en donde se encuentra la vesícula biliar, tiene relación con el estómago, con el duodeno, con la primera y segunda porción del duodeno, con el colon transverso también, y con parte del riñón. Entonces, aquí vemos una ecografía. Entonces, siempre recordemos que nosotros, me olvidaba decirles también que en la preparación del estudio para un abdomen superior, nosotros vamos a utilizar el transductor convexo, ¿no es cierto? El que era de 3 a 5 MHz. Entonces, si ustedes recuerdan de las clases al principio que les han de haber dado, recuerden que los transductores de convexos o los de 3 a 5 MHz van a tener más profundidad y por eso nos sirve para hacer una ecografía de abdomen. Obviamente que nosotros, si nos envían a hacer una ecografía de abdomen y le preguntamos al paciente y dice, es que tengo también por aquí una bolita, tal vez en abdomen, alguna cosa, entonces siempre es importante también, obviamente, revisar abdomen con el transductor convexo y revisar pared con el transductor lineal, que es el de 7 a 12 MHz. Entonces, siempre hacemos un estudio completo en todo el abdomen. Entonces, aquí vemos siempre, si recuerdan, tenemos cortes transversales y longitudinales, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, podemos observar, entonces aquí vemos la cápsula hepática, un poco más ecogénica. Recuerden que las ecogenicidades... Alguien que me recuerde las ecogenicidades, que ya se supone que ya vieron, por eso yo no doy eso, porque ya se supone que ustedes vieron, pero quiero que me recuerden para tener en claro, para poder seguir con la clase. ¿Solo las separamos? El hígado sería isoecogénico. No, en general. En general, las ecogenicidades que tenemos y que representa más o menos cada uno. Hiperecogénico sería... isoecogénico. A ver, uno por uno. Uno por uno. ¿Cómo? Uno por uno, están hablando dos personas a la vez. A ver, uno. Bueno, hiperecogénico sería el tono claro, ¿ok? ¿Ya? Isoecogénico, normal. Y hipoecogénico en tono oscuro. ¿Ya? ¿Y cuál falta? Anecoide. ¿Cómo? El anecoide. O sea, no existe el término anecoide.
¿Cómo que no? Sí, sin Anecoico. Es estructura. anecogénico. solo Anecogénico. Está mal dicho decir anecoico. Podemos decir anecoico, pero es anecoico. O anecogénico, que son los términos más apropiados para referirnos a la ecografía. Entonces, es importante reconocer siempre, entonces, tenemos que saber para hacer una ecografía tenemos que primero saber la física, las ecogenicidades, tener bien en cuenta cuáles son lo que voy a ver lo normal, ver cuáles son los traductores que vamos a utilizar. Entonces, ya vimos lo que vamos a hacer en abdomen, eso, las ecogenicidades, que sí lo que me decían es, ecogénico es todo lo que es más claro. Entonces, ¿qué yo veo ecogénico? Lo más representativo que yo veo es el hueso. Hueso, todo eso, hueso, gas, yo lo veo más ecogénico. Si yo lo hago en relación a los tejidos blandos, digo, es isoecogénico. Por ejemplo, si lo relaciono con el hígado, por ejemplo, es isoecogénico. Hipoecogénico son los tejidos, también tejidos blandos, y anecogénico es el líquido, ¿ya? Entonces, si nosotros hacemos ecografía de abdomen, y esto es, por ejemplo, este es hígado, ¿no? Y yo veo una imagen redondeada acá, anecogénica, entonces si yo ya sé la densidad, si yo sé las ecogenicidades, sé que eso es líquido, ¿no? Y posiblemente, si es con bordes lisos, delimitado, redondeado, es un quiste hepático, ¿no? Entonces, siempre tener en cuenta. Aquí en este corte se ha hecho una ampliación también, pero también vemos parte de la pared, que les decía que es importante, ¿no? Porque solo dice, hágale una ecografía abdominal, nos vamos solo a revisar órganos. Yo creo que siempre se debe hacer un examen completo. Entonces, aquí vemos pared, vemos piel, vemos tejido celular subcutáneo, vemos músculo y ya vemos el hígado acá, ¿no? Entonces, siempre tener en cuenta esto, porque también en esta parte hay pacientes que refieren, tengo un dolor en hipocondrio derecho. Bueno, sí, en hipocondrio derecho. Tengo un dolor en hipocondrio derecho y le revisan hígado, le revisan todo y no hay nada. Y capaz que en la pared puede haber alguna lesión y se nos pasa por no hacer un examen completo. Ya, entonces aquí vemos los cortes, más o menos una ejemplificación de los cortes que nosotros podemos observar. Ya sabemos lo que vamos a encontrar en la anatomía más o menos en general, porque la anatomía normal, eso ya también nos han dado, pero vamos a ver la ecografía. Entonces, miren aquí, ¿esto qué es? Ese es el lóbulo hepático derecho, el lóbulo hepático derecho. Y les recuerdan que yo les decía que tenía relación con el riñón derecho. Entonces, en este caso, lóbulo hepático derecho, aquí vemos la vena porta, que siempre se diferencia la vena porta, si vemos, esta es la vena porta y esta es la vena suprahepática. Si vemos las dos, tenemos que la vena porta tiene como un reborde que lo diferencia. Acá tenemos el riñón derecho y entre el riñón derecho y el hígado tenemos el espacio de Morrison. Vieron también ay, se me fue. Vieron también ustedes, ¿no es cierto?, el ECOFAST también, ¿no? Sí, doc. Sí. Ya, entonces ustedes recordemos que es importantísimo ver entre los espacios que tenemos entre el riñón, entre el hígado, que son, o entre el vaso y el riñón izquierdo, las bolsas que existen. Entonces, aquí la bolsa de Morrison tengo que yo valorar también, no porque me dicen solo vea hígado, así haya líquido ahí, no pongo, no, siempre hacer una revisión de todo. Entonces, aquí también tenemos esto, bueno, acá ya es músculo, y en esta parte hacia abajo tenemos el diafragma. Tenemos aquí otro corte, en donde vemos igual, vemos el lóbulo derecho del hígado, vemos el riñón izquierdo, y en este caso dice que acá ven la suprarrenal. La suprarrenal más se ve en niños. En niños es fácil ver las glándulas suprarrenales, en lactantes o en niños es más fácil, pero ya en adultos no es tan fácil ver una glándula suprarrenal normal. Cuando ya existe patología, obviamente que sí, vamos a observar. Y miren, como más ecogénico, el diafragma, hacia abajo. Acá otro corte, en cambio acá igual, acá en cambio vemos el lóbulo izquierdo. El lóbulo izquierdo, vemos estómago, vemos la cabeza del páncreas, la vena esplénica y la vena cava inferior.
Acá también otra vez el lóbulo izquierdo del hígado, el estómago, páncreas, vena hepática. Aquí vemos la arteria aorta, la arteria mesentérica superior, el tronco ciliario. Esto es un corte longitudinal. Todos estos dos cortes son cortes longitudinales. ¿Por qué sabemos que son longitudinales? Si vemos el vaso, lo vemos recto, ¿no? Si solo lo veríamos redondeado, sería un corte transversal. Doctora, Dígame. en el corte anterior, en el primero del lóbulo derecho, así es como se vería una hepatomegalia cuando el borde del hígado sobrepasa al borde inferior del riñón. Sí, eso es una referencia para yo decir rápido, tal vez así rápido. Decir, me aparenta que el hígado está aumentado de tamaño, pero lo correcto sería medirlo, pero también hay esas referencias. Entonces, miren, si ven aquí, el riñón izquierdo está bien pequeño para todo el óvulo, y más o menos las referencias que tenemos que tener casi igual el hígado con el riñón. ¿Ya? Aquí tenemos igual otro corte, el lóbulo hepático izquierdo. Acá también tenemos el estómago. Y, bueno, acá parte del ligamento y la vena porta también. Acá, en cambio, ya vemos el lóbulo hepático derecho, la vena cava inferior y ramas de la vena porta. Entonces, más o menos, pues, nosotros cuando hacemos una ecografía de hígado, tenemos que ir viendo, organizarnos en el estudio. Entonces vamos viendo, bueno, lo que yo hago es primero ver hígado, vesícula biliar, vía biliar, páncreas. Ahí en páncreas veo retroperitoneo, veo vasos, de ahí también vemos vaso, y los riñones, ¿no? Termino riñones, asas intestinales y pared abdominal en el abdomen superior. Entonces, cuando hago así, también, en el hígado también tenemos un esquema, ¿no es cierto? Entonces vamos viendo lóbulo derecho, lóbulo izquierdo, haciendo cortes en transversal, en longitudinal, para que no se nos pierda ninguna lesión, porque no todos los pacientes son los ideales para hacer una ecografía. Lo ideal es que un paciente llegue, que sea un paciente ni tan delgado, ni tan así, o sea, un paciente de contextura, sería de unos 70 kilos, por ejemplo. Un paciente así, entonces en ese caso es el paciente ideal, que le hacemos la ecografía, se ve súper bien, el paciente tiene ayuno y se ve súper bien todos los órganos, pero no es el caso. Nosotros en ecografía siempre vamos a tener pacientes que con aumento de peso, que tienen bastante gas, que no están preparados, que llegan de emergencia. Entonces siempre tenemos que hacer todo un esquema para hacer la valoración de hígado, porque si no hacemos un barrido adecuado se nos puede pasar alguna lesión. Importante en hígado es la segmentación hepática. Entonces, para la segmentación hepática podemos utilizar la vena porta para hacer, y también las venas suprahepáticas. Yo aquí me voy a centrar más en lo de la vena porta, pero igual les voy a explicar de las venas hepáticas, que también es importante. La segmentación hepática más la utilizamos nosotros en tomografía, para decir en tal lóbulo está, en tal segmento está, pero pues en ecografía también sí le podemos hacer una valoración. Entonces siempre es importante conocer esto. Como otra vez les repito, teníamos una cara diafragmática y una cara visceral. Esta cara diafragmática, entonces tenemos un borde anterior, un borde posterior, un lado izquierdo y derecho. Si yo doy la vuelta a esto, vamos a ver una cara inferior. Entonces, a partir de esas estructuras de la cara inferior, me ayuda para hacer la segmentación hepática, que les decía que son por medio de la vena porta. Entonces, aquí en este caso tenemos la cara inferior, tenemos una parte anterior, tenemos un borde posterior, y importante empezar para hacer la segmentación. Empezamos con, aquí estaba el porta hepatis, ¿no? Que se llama surco transverso. A partir de este tenemos hacia adelante el surco o ligamento redondo, y hacia atrás el surco del conducto de Arancio.
Todo esto va a ser izquierdo y hacia acá derecho. A partir de la parte derecha del surco transverso vamos a tener un surco longitudinal derecho, que este surco longitudinal derecho es más ancho y nosotros vamos a encontrar que esta es la fosa cística. Y hacia atrás se va a ir por el borde interno de la vena cava inferior. Y si nos damos cuenta, formamos una H, ¿no es cierto?, con el surco transverso. Todo anterior, posterior, izquierdo, derecho. Y eso es la cara posterior. Entonces, importante esta imagen y estas referencias. Hacia adelante, entre la fosa cística y el surco ligamento redondo, encontramos el lóbulo cuadrado. Y hacia atrás encontramos entre el surco del conducto de Arancio y la parte interna de la vena cava inferior, encontramos el lóbulo de Spiegel o lóbulo caudado. ¿Ya? Entonces ya tenemos acá, este es un esquema, acá también otro esquema, en donde para hacer la división, la segmentación portal con la porta, lo que se hacía, se traza una línea que pasa por la parte media de la fosa vesicular y se dirige hacia la parte interna de la vena cava inferior, y una línea en horizontal que en cambio va por debajo de la vena porta. Y esto nos divide también en izquierdo, derecho, anterior y posterior. Y otra línea que cruza desde el borde anterior del lóbulo derecho hacia la parte derecha del surco transverso. Y así nosotros tenemos la división. Recuerdan que es el ligamento redondo, el conducto de Arancio. La segmentación portal que la dirigió Suárez, Jiménez y Coinot hacía una división a diferencia de las manecillas de reloj. Entonces, normalmente las manecillas irían así, ¿no? Entonces, lo que se divide acá es en contra de las manecillas del reloj. Entonces, empezamos entre la parte interna de la vena cava y el ligamento de Arancio, tenemos el segmento 1. Seguimos posterior y lateral, porque esto es lateral, recuerden, lateral, lateral, y estos son mediales. Entonces, lateral y posterior, el segmento 2. Anterior y lateral, el segmento 3. Aquí tenemos medial, que es el 4. Aquí nosotros normalmente dividimos el 4A en 4A y 4B, y que están cerca de la vesícula biliar. Derechos, igual son anteriores, mediales, el segmento 5. Seguimos anterior, este es lateral anterior, el lóbulo C, el segmento 6, y los posteriores, que es en la cara visceral, es el segmento 7. El segmento 8 se lo observa en la cara diafragmática, pero más o menos ese es el esquema de la segmentación portal. Y ahí tenemos los 8 segmentos. Entonces nosotros más o menos en la ecografía vamos valorando los segmentos de acuerdo a las referencias que ya observamos. Y entonces si tenemos una masa aquí en este segmento, o en este segmento en el 6, una masa o una imagen nodular, describimos, se observa una imagen nodular de tales características, con ecogenicidad tal, que mide tanto por tanto, con vascularidad o sin vascularidad, ubicado en el segmento 6 del hígado. Entonces, si cualquier persona que lea ese reporte sabe en dónde va a estar. Asimismo, como les decía, esto es la segmentación portal. Entonces aquí la porta entra, se divide en una porta derecha y una porta izquierda, y esta a su vez tiene ramas para el segmento 1, para el segmento 2, y una rama común que va a dar una rama para el segmento 3 y una rama para el segmento 4. Y la porta derecha vamos a tener lo que se divide para el segmento 7, para el segmento 6, para el segmento 7, y la del segmento 5 también va a dar una rama para el segmento 8. Entonces, más o menos así está constituida la segmentación hepática. Entonces, si vemos acá, ¿se acuerdan que esto era la cara diafragmática? Y aquí vemos 2, 3, y en la cara inferior vemos todos también los segmentos, a diferencia del 8, que si lo vemos más en la cara diafragmática que les decía, ¿no? ¿Hasta ahí alguna pregunta, alguna duda? ¿Sí entendieron?
Ahí en Sí, ese doc, gráfico, una pregunta. sí, doctora, ahí en ese gráfico, en el primero que explicó de hígado, ahí estaba visto desde una vista inferior, porque ya ecográficamente en un paciente se lo ve del otro lado, de manera que van lóbulos a favor de la manecilla del reloj. ¿En este dice? ¿En este? Claro, en ese, el otro, el que sigue, doctora. No, el que estaba el que estaban los números. El siguiente. ¿Este? No, el otro. Ahí. O sea, ya ecográficamente lo vemos al otro lado, porque ahí está al revés. Está visto desde la parte inferior. Claro, sí, este todavía no lo explico todavía. Claro. Ah, ya. Sí. Por eso decía, ¿hasta ahí alguna pregunta que tengan? Sí, doc. Dígame. Doc, una pregunta. Entonces, en los pacientes en donde se observe, por ejemplo, abscesos o quistes hepáticos, entonces en el informe, si no estamos seguros, no podemos poner el segmento. Pues obvio, pues si no estamos seguros de dónde está. Bueno, en realidad por eso digo, más la segmentación nosotros la utilizamos en tomografía. Obviamente que si nosotros nos sabemos dirigir en la ecografía, se nos va a hacer fácil saber en qué segmento encontrarnos. Pero si no estoy segura del segmento, entonces ponemos encuentra el lóbulo derecho, el lóbulo izquierdo y también, porque si nosotros encontramos una lesión, lo más probable es que nosotros le van a enviar una tomografía, ¿no? Entonces, si no estoy seguro de en qué segmento realmente está, para no tener inconvenientes, mejor ponemos el lóbulo derecho y el lóbulo izquierdo, hasta seguir practicando y ya dirigirnos bien y no tener ese inconveniente. ¿Ya? Ya. En este caso, en este gráfico, como les decía, la segmentación era una por la parte portal y otra por las venas suprahepáticas. Entonces, aquí, por ejemplo, lo que es más o menos es por las suprahepáticas, que entran la vena, aquí está por la vena porta igual, pero la vena suprahepática que tenemos una vena suprahepática derecha, una vena suprahepática media y una vena suprahepática izquierda, media y derecha. Entonces, y la vena porta en horizontal, entonces ahí me ayudan las dos. La vena porta para dividir en anterior y posterior y las venas suprahepáticas para dividirme en izquierdo, medio y derecho. Y casi es lo mismo la división. Igual aquí otro esquema, igual que los anteriores, para dirigirnos más o menos la cara diafragmática, la cara visceral y los segmentos que yo voy a encontrar. Lóbulo derecho, lóbulo izquierdo, anterior, posterior. Entonces ya sabemos cuáles son los segmentos. Entonces vemos el 2, el 3, 4, dependiendo de la cara en donde vamos a observarla, ¿no? Hay algunos esquemas o algunas herramientas para más o menos saber en dónde me estoy encontrando. Como les decía, las referencias anatómicas en donde yo puedo ver. Entonces dice, el segmento 1 está entre la vena cava y la porta. El segmento 2 es el más superior de los izquierdos. El 3 está por debajo del 2. El 4 por delante de la vesícula. Esto es anterior y esto ya es posterior. Entonces, el 5 por detrás de la vesícula, 6 en relación con el riñón derecho, el 7 es el más posterior de los segmentos superiores y el 8 es el tomo hepático. Son un esquemita que si vamos practica y practica, se nos hace ya fácil reconocer las estructuras. Entonces, acá vamos a ver. Entonces, aquí tenemos un corte longitudinal y aquí en este corte vamos a ver, miren las suprahepáticas que les decía, que también podemos dividir, entonces, bueno, suprahepática izquierda, suprahepática media, suprahepática derecha. Y aquí tenemos que los divide al segmento 2, el segmento 4A, el segmento 8 y el segmento 6. Si recuerdan aquí decía que el segmento 6 está en relación con el riñón derecho. Entonces, el segmento que está cerca, aquí obviamente tiene que ser el riñón, no se lo observa porque están cogiendo casi solo hígado.
pero este es el segmento que está. Si vemos aquí, aquí no vemos el segmento 8, porque el segmento 8 está más superior, ¿ya? Entonces aquí está más o menos en la parte media, entonces por eso vemos estos segmentos. Miren, el corte que está aquí, miren. No tanto en la media, pero sí un poquito, pero el 8 estaría más o menos a este nivel. Y miren el corte en donde estamos. Y pues de acuerdo a cómo vamos bajando acá los cortes, nosotros vamos a observar los segmentos. Aquí tenemos la vena porta. ¿Se acuerdan que había una porta izquierda, una porta derecha? Y vamos a ver los segmentos. Segmento 2, segmento 3, el 4A, por aquí tendría que estar la vesícula, el 5, el 6, el 7 y el 8. Otra vez, aquí el lóbulo izquierdo, vemos la vena porta izquierda, aquí está la vena cava inferior, vemos el segmento 1, el segmento 2, el segmento 3, 4A, aquí no se ve el 4B, y aquí vemos el segmento 7. Un corte del lóbulo derecho, en este corte vamos a ver en longitudinal, vamos a observar el segmento 5, el segmento 6 y parte del segmento 7. ¿Ya? Entonces, ¿alguna pregunta? En realidad la segmentación hay que practicarla, conocer todas las estructuras, las estructuras anatómicas que vamos a tener ahí para podernos dirigir. No es a la primera que se va a coger el transductor y vamos a rapidito ver la segmentación. Porque decir está en lóbulo derecho e izquierdo es más fácil, ¿no? Pero tenemos que reconocer todas las estructuras para cualquier persona que lea va a saber qué es en dónde está la lesión, ¿no? Les invito a que repasen una vez más la segmentación hepática para que no tengan ningún inconveniente, ¿ya? En tanto a la circulación del hígado, recuerden que yo les decía que teníamos una irrigación portal, arterial, que es por parte de la arteria hepática, y el drenaje pues venoso, que sería por parte de las venas suprahepáticas. La triada portal, como ustedes bien lo dijeron, conformada por rama de la vena porta, una arteria hepática y el conducto biliar. Entonces tenemos la vena cava inferior, aquí tenemos la vena porta derecha y la izquierda con sus ramas. Aquí está el hilio hepático, entonces tenemos, mire, nosotros nos referimos más o menos cuando hacemos este corte, que es como las orejitas de ratón Mickey. Entonces aquí vemos la cabecita, que sería la vena porta, y las orejitas, que sería la arteria hepática y el conducto colédoco. Miren acá, más o menos una referencia para encontrar. Obviamente que si yo pongo Doppler aquí, vamos a tener que se pinta la arteria hepática y la porta, ¿no? Pero no vamos a tener el flujo en el conducto colédoco, entonces también hacemos la diferencia con eso. Eso es un corte transversal. Y aquí tenemos la vena porta, que ya se dividió. Aquí está, miren, empezando la vena porta, y aquí ya se divide en una porta derecha y una porta izquierda. Otra vez, como es más o menos el hilio, entonces acá tenemos las venas hepáticas, suprahepática, las que decía la derecha, la media y la izquierda, y aquí tenemos la vena porta, que esta vena porta se divide en una derecha y una izquierda. Aquí son cortes longitudinales del hígado, en donde observamos la vena porta y hacia arriba vemos el conducto colédoco. ¿Ya? Las venas hepáticas van a drenar ¿en dónde? A la vena cava inferior. Son 3, que ya les expliqué. Entonces sería la derecha, la media y la izquierda. Entonces todo eso nosotros tenemos que valorar en hígado. No solo es el parénquima hepático, no solo es ver si tiene hígado graso, como en todos los reportes ponen así que todos los tienen esteatosis.
Entonces, no solo es eso, también tenemos que ver todas las estructuras que tiene el hígado, ver la vena porta, así no sea un Doppler portal, así no sea que nos dan específicamente para ver vena porta, pero si nosotros ya podemos observar la vena porta, la vena cava inferior, la vena suprahepáticas, pues estamos ya haciendo un estudio, ¿no? Y la arteria hepática, esta proviene pues del tronco celíaco y se ubica anterior a la vena porta, como ya les había explicado en el ilio, ¿no? Entonces aquí está la arteria hepática, la reconocemos. ¿Por qué? Porque es un poco más fina que la vena porta, obviamente, y si nosotros ponemos el Doppler espectral, vamos a tener una onda diferente a las venas. Es una onda pulsátil. Otra vez aquí, las venas suprahepáticas, izquierda, media y derecha, y esta es la porta, que recuerden que tenía una pared hiperecogénica que nos diferencia de las otras estructuras. Aquí está la famosa esteatosis hepática. Entonces aquí nosotros tenemos una ecogenicidad normal, nosotros valoramos el hígado, como les decía. Entonces hacemos una pequeña referencia con el riñón o en este caso también tendríamos que hacerlo con el vaso. Pero como tenemos en este momento en que tenemos justo el transductor aquí, lo relacionamos con la ecogenicidad del riñón. Entonces, si más o menos tiene la misma ecogenicidad, no hay nada. Entonces, ¿qué es la cetosis hepática? Es infiltración grasa, ¿no? Entonces, esta infiltración grasa hay 3 grados, leve, moderado y severo. Entonces, si este, por ejemplo, es una cetosis leve, en donde yo sí estoy viendo aumento de la ecogenicidad del hígado, pero todavía veo el borde del diafragma. Cuando va aumentando la infiltración grasa del hígado, se va perdiendo el borde del diafragma, no veo las estructuras adecuadamente, entonces voy aumentando la estatosis leve, moderada y severa. ¿Dónde medimos el hígado? Importante también saber. Miren, acá, a diferencia de la imagen anterior, que veíamos que sobrepasaba el riñón, aquí vemos que casi tiene la misma distancia o ahí está la misma altura del riñón. Entonces, ¿dónde mido? Nosotros ponemos en longitudinal y medimos en anteroposterior. ¿Ya? Medimos en anteroposterior y tenía que medir de 16 a 18, más o menos 16. Eso es normalmente el rango que nosotros utilizamos para medir. ¿Cuándo está indicado hacer una ecografía de hígado en sí? Bueno, y siempre se manda ecografía de abdomen superior, pero hay veces que sí dicen valorar a hígado con más énfasis. Entonces, ¿cuándo? Cuando estoy pensando en una hepatopatía, cuando estoy pensando en un tumor, infecciones, enfermedades por depósito, patología biliar y hipertensión portal, que aquí utilizamos el Doppler, que esa también es parte de nuestras clases, que vamos a ver después, el Doppler portal. Y cuando necesitamos guía de procedimientos intervencionistas para biopsias de hígado, para drenaje de vesícula biliar también, ¿ya? ¿Cuál es la valoración básica que nosotros vamos a hacer en el hígado? Entonces, todo eso nosotros tenemos que poner en el informe. Forma. ¿Cuál es la forma del hígado? Entonces, cuál es su contorno, la distribución volumétrica, el tamaño, que ya lo medimos, la distribución volumétrica, las longitudes. Si yo mido, entonces lo puedo poner longitudinal, en anteroposterior. ¿Cuál es la ecogenicidad del hígado? ¿Es normal? O si la ecogenicidad que les decía, hipoecogénica, hiper o isoecogénica respecto a la corteza renal, y si es homogénea, si yo veo todo el hígado sin ninguna lesión, pues es un parénquima homogéneo, pero si yo ya veo unas imágenes que me llaman la atención, ya ponemos con parénquima heterogéneo, por la presencia de tales lesiones, ¿ya? También pues, vemos las alteraciones de la ecoestructura, si es las lesiones difusas o focales, caracterizar las lesiones focales si son únicas o múltiples, observar la vía biliar intra y extrahepática, ver, como les dije, importante las estructuras vasculares, vena porta, circulación colateral, líquido libre y colecciones.
la mayoría de veces también nos envían los ecos de hígado para ver hepatopatías, que es una de las indicaciones. Entonces, siempre en las hepatopatías nosotros no vamos a ver un hígado como lo estamos viendo en todos estos gráficos, que el hígado bien bonito y todo así. Vamos a ver un hígado disminuido de tamaño, con cambios, con aumento de la ecogenicidad, con líquido libre, vamos a observar esta circulación colateral. Entonces, todo esto debemos escribir. Y yo cuando tengo todos un montón de hallazgos, yo ahí sí digo, tiene una hepatopatía crónica. No todo, no porque pongo el transductor y veo alguna cosa que ni siquiera sabemos muy bien, vamos a poner hepatopatía crónica. Es un conjunto, una hepatopatía crónica, ¿no? De todo el hallazgos. Entonces, terminamos con hígado. ¿Alguna pregunta hasta ahora? ¿Alguna pregunta, no? Bueno, vamos a... Aló, buenas noches. Sí, ¿cómo le va? Buenas noches. Sí, hay una pregunta. Viendo las láminas, dice, en las longitudes, dice longitudinal a la derecha y AP a la izquierda, en cuanto al tamaño del hígado. Entonces, es para saber si hay, con esos diámetros se puede considerar hepatomegalia o no. Claro, pero les decía que lo ideal es medir en anteroposterior. Medimos en anteroposterior y ahí tenemos la medida del hígado, y esa es la que normalmente de 16, nosotros lo tomamos 16, 16 y eso es la medida que nosotros tomamos, pero de anteroposterior. Teniendo ya el hígado, ubicamos al hígado, tenemos la medida anteroposterior y esa es la medida que utilizamos. Lo que pasa es que en la lámina dice longitudinal a la derecha y AP a la izquierda. Déjeme ver en dónde está. ¿En cuál estaba? Ahí, en esa lámina, la primera, longitudinal. ¿En esta? No, en las láminas, donde están las escrituras. ¿En estas? La otra. Aquí, esta. No, antes hay una, esa lámina dice longitudinal a la derecha y AP a la izquierda. Longitudes. Sí, pero aquí se refiere, aquí dice distribución volumétrica, en el caso de que nosotros quisiéramos sacar volumen al hígado. Normalmente nosotros podemos sacar el volumen a todos los órganos, ¿no? Entonces, cuando yo quiero sacar el volumen, no estamos acostumbrados a enviar volumen del hígado, porque como en realidad no, más es la medida, y con la medida nosotros de la anteroposterior ya nos decimos si tiene hepatomegalia o no, pero por ejemplo, esto es para en sí, para saber también que podemos nosotros hacer el volumen del hígado, por eso dice longitudes, que son la longitudinal y en AP, pero eso es una referencia más o menos solo para el volumen, no es en sí que solo el longitudinal está a la derecha y el AP está a la izquierda, es una referencia más o menos para el volumen. Ya, es que he visto por ahí que describen diámetro longitudinal derecho y dicen mayor a tanto es hepatomegalia. En realidad, como le digo, lo ideal es esa medida que yo les estoy diciendo, es lo ideal. Porque solo es una, o sea, obviamente que nosotros, si vamos a dividir al hígado en lóbulo derecho y en lóbulo izquierdo, pero no es adecuado medir solo un lóbulo. Porque o sea, no por la medida de un lóbulo me voy a dirigir a decir que es hepatomegalia o no, sino todo el órgano en sí, toda la glándula hepática en sí, para poder decir y valorar que es hepatomegalia o no. Ya. Bueno, seguimos con vesícula biliar, entonces, otro órgano importante, otro órgano que la ecografía, la emergencia de ecografía tiene bastante de vesícula biliar, ¿no? Porque está en el hipocondrio derecho y porque tiene mucha patología.
y más en emergencia. Entonces, para las generalidades de vesícula biliar, ya habíamos visto algo de hígado y se ve, observamos en dónde se encontraba. Entonces tenemos que la posición anatómica del fondo vesicular puede variar. El cuello de la vesícula se va a ubicar en la cisura lobular principal y la vena porta. Y pues esto de 4% de pacientes con deformidad en gorrofrigio, no es el gorrofrigio alguna patología, nada, sino son formas de la vesícula que puede presentar. Entonces, les decía que nosotros siempre hacemos cortes de los órganos, tanto en sagital como en transversal. Siempre la vesícula distendida. Entonces, la vesícula que tiene líquido, ¿no? Entonces, si tiene líquido, nosotros vamos a ver anecogénico, como es en este caso, todo anecogénico, que sería, en decir así, todo lo negrito es líquido, anecogénico es líquido, tiene. Entonces, si yo veo este gráfico, yo puedo delimitar bien, ¿no? La pared de la vesícula, miren. Veo la pared, toda la pared, en el sagital o longitudinal y en transverso. Mido en longitudinal, antero-posterior y transverso, ¿ya? Entonces, en estos tres hago las mediciones y importante, miren que esté distendida, porque si nosotros vamos a ver vesícula y toda esta vesícula, porque el paciente ya comió algo, todo está contraída, no vamos a ver nada acá, ¿no? Entonces, es importante siempre esto. Entonces, vemos que la vesícula biliar está localizada en la fosa vesicular y está relacionada con el duodeno. Si vemos aquí el duodeno, vemos la vesícula biliar, vemos el fondo, el cuerpo y el cuello, ¿ya? Y aquí pues termina el conducto cístico, los conductos hepáticos, derecho e izquierdo, se unen formando el colédoco y terminan en la segunda porción del duodeno, en la ampolla de Barter, ¿no? Estos son los cambios normales que podríamos tener de la vesícula. Entonces, no porque encuentres estos plieguecitos, vamos a decir que esto es patología. Entonces, ya sabemos que podemos encontrar pliegues. Miren acá otros plieguecitos. Y la forma en gorrofrigio. Es como que si se plegara el fondo sobre sí mismo y encontramos esta variante anatómica. Todo eso son variantes anatómicas. Entonces, ¿cómo yo diferencio? Porque, miren, acá está ecogénico y alguien me podría decir, pero parece un pólipo, parece un lito. Pero en este caso nosotros tenemos que cambiar al paciente de posición. Les recuerdan que para abdomen les decíamos que le ponemos al paciente el decúbito supino y en este caso hacemos para ver qué lesión es, hacemos que sea del lado derecho, lado izquierdo, y pues los pliegues vamos a tener continuidad con la pared y no se van a mover ni nada, ¿ya? Otra vez los cortes importantes, longitudinal, transversal de la vesícula biliar. Entonces siempre vamos a ver la pared. Recuerden en patologías que vamos a ver ya el jueves, patología de vesícula biliar, recordemos que se aumenta el tamaño de la pared en la colecistitis. Entonces acá tenemos que siempre ver la pared que esté fina. ¿Alguien sabe cuánto debe medir la pared de la vesícula normal? Hasta 3 milímetros. Ya, sí, ¿no? Hasta 3 milímetros. Esa es la referencia que nosotros tomamos. Obviamente es en la ecografía. Obviamente que nosotros enviamos un paciente con la pared de la vesícula que tiene 3.5 milímetros. Para nosotros ya es una colecistitis aguda. Ahí en el cirujano, ellos valoran con los valores que tienen de laboratorio, el estado del paciente, todo eso para ver el tratamiento que le van a hacer, ¿no? Pero para nosotros este es. Entonces acá en este caso, miren esos cortes aquí, por ejemplo, qué bonitos. Encontráramos todos así, que perfecto, pero no siempre es así. Localización inferior a la fisura interlobar entre los lóbulos derecho e izquierdo, la medida menos de 4 centímetros de diámetro transversal
y del longitudinal menos de 10. Esos son los valores normales que yo debo encontrar de la vesícula. Entonces, si yo quiero sacar el volumen de la vesícula biliar, tomo los tres longitudes: longitudinal, anteroposterior y transverso, ¿ya? Entonces, con estas tres medidas yo puedo sacar volumen. El grosor de la pared, como bien decía su compañero, menos de 3 milímetros, y la luz es anecogénico por el líquido en su interior. Otra vez, siempre recordar esto: el paciente debe permanecer en ayunas unas 8 horas o 6 horas mínimo, en decúbito supino con transductores sectoriales de 3 a 5 MHz. Se pueden realizar cortes subcostales como intercostales para tratar de observar la vesícula adecuadamente. Entonces, otra vez, miren acá, tenemos un abordaje subcostal. Estamos haciendo un abordaje subcostal y aquí podemos observar la vesícula tanto en longitudinal como en transverso. También importante, aparte de la vesícula, también que ya veíamos el diámetro transverso menos de 4, longitudinal menos de 10 y grosor de la pared menos de 3. Estas cosas no se les tiene que olvidar, porque esto es del diario que nosotros vemos en la ecografía. El colédoco, ¿cuánto mide? Menos de 6 milímetros, lo normal. Y la vía biliar intrahepática, menos de 2 milímetros. Esta casi no se suele ver normal. Cuando ya esté dilatada, pues es fácil visualizarla. Los conductos biliares, vamos viendo que este es la vesícula, el conducto cístico, el conducto hepático derecho, conducto hepático izquierdo, se unen, forman el colédoco, se unen con el cístico y forman el conducto colédoco, ¿no? Y va a drenar en la segunda porción del duodeno que ya habíamos hablado. Tenemos también unas variantes anatómicas de la vía biliar. Esto, tanto en ecografía, es difícil valorar esto, pero pues en los estudios diagnósticos como son la colangioresonancia, sí lo podemos observar, pero no está de más que nosotros sepamos qué podemos encontrar, ¿no? Entonces, por ejemplo, miren acá, esto es lo normal: conducto hepático derecho, izquierdo, el conducto cístico se une y forma el colédoco. Acá tenemos ya variantes anatómicas. Tenemos un conducto hepático derecho accesorio que se une al conducto hepático común y un conducto hepático izquierdo accesorio que se une al conducto hepático al conducto biliar común. Acá tenemos otro que es un conducto hepático derecho accesorio que drena directamente al conducto biliar común o al colédoco. Y aquí un pequeñito que en cambio este es un conducto hepático derecho accesorio que va a drenar en el cístico. Entonces, estas variantes anatómicas también a veces nos puede causar un poquito de problemas más en el momento que se vaya a realizar una cirugía. Otra vez, para que esto nos quede bien claro y para que no tengamos ningún inconveniente en esto: vía biliar intrahepática, 2 milímetros. Conducto hepático común se encuentra anterior a la vena porta. El conducto cístico, 2 milímetros, y el colédoco, 6 milímetros. Termina la segunda porción del duodeno. Entonces, tanto que esas cosas se repetidas, entonces no creo que ya se les olvide. Acá vemos el conducto colédoco. Entonces, si recuerdan, eso es un corte longitudinal. Si recuerdan, estaba el conducto colédoco, la arteria hepática y la vena porta. Entonces, miren, aquí está la vena porta. Sobre la vena porta está el conducto colédoco. Entonces, yo lo mido al conducto colédoco en antero-posterior. Entonces, tiene que estar, como es un conducto que tiene que estar anecogénico en su interior. Entonces, tengo que medir antero-posterior 6 milímetros. Entonces, estos 6 milímetros, ya si yo veo el colédoco y ya lo veo más grande que la porta, así distendido, ya tengo que yo buscar si tengo, ¿no es cierto?, un lito en su interior. Por algo se está dilatando el conducto. Entonces, lo normal era 6 y más o menos así veo el conducto colédoco, que si yo le pongo doble a esto, no me va a dar, no me va a dar ningún flujo. Aquí tenemos también en un corte longitudinal y en un corte transverso. Y aquí vemos el conducto colédoco cerca más o menos también al páncreas. Ya, ahora vamos a ver el páncreas. Seguimos con la valoración de la anatomía. El páncreas es un órgano retroperitoneal, ¿no? Entonces, no siempre hay que tener práctica para siempre verle,
pero siempre se ve, no es que no, en algunos reportes que se ve que dicen no se pudo, no se observa páncreas, no se observa esto, no se observa, no, todos los órganos se pueden observar, solo hay que tener un poquito de práctica para observar todos los órganos. Entonces siempre hacemos que el paciente, como les decía, que inspire profundo para ver los órganos, o en este caso del páncreas, que mantenga un poco la respiración y podemos observar adecuadamente. Entonces, les decía, es un órgano retroperitoneal ubicado detrás del estómago y el duodeno, y se va a dividir en 3 partes: en la cabeza, en el cuerpo y en la cola. Entonces, eso es lo ideal que nosotros tendríamos que ver. No siempre podemos ver la cola de todos los páncreas que tenemos de los pacientes. O sea, a veces observamos la cabeza y el cuerpo, y pues ya estamos viendo el páncreas. Entonces, en la ecografía, la cabeza en un plano transversal, por encima se va a observar la arteria hepática, la vía biliar, el píloro y el duodeno. Son referencias que nosotros utilizamos cuando vemos páncreas. El cuello, el cuerpo y la cola, en un plano transversal, vamos a estar cerca del tronco celíaco y la vena esplénica. Entonces, miren acá. Vemos la cabeza del páncreas, esta es la vena porta, esta es la arteria mesentérica superior. Entonces, siempre sobre esto vamos a tener la cabeza del páncreas, y acá tenemos ya más atrás, antes de que se una, para formar la vena porta tenemos la vena esplénica. Entonces tenemos la cabeza y acá tenemos el cuerpo del páncreas. Entonces, si yo lo voy a medir a este páncreas, lo tengo que medir de antero-posterior. Desde aquí hasta acá, esa es la medida de la cabeza del páncreas. Acá el cuerpo y hacia acá la cola. Entonces, esas son las medidas. Eso es cómo debo medir y cómo lo debo ver. Esta es, por ejemplo, una imagen bien bonita para que así debo ver el páncreas. Entonces, miren, decía retroperitoneal. Entonces, miren, esto que está detrás del nombre es el estómago, ¿no? Eso también. A veces, cuando nosotros queremos valorar bien páncreas, lo que le podemos hacer es mandar a que tome agua al paciente. Tome unos 2 vasos de agua justo antes del examen, y lo que vamos a lograr es que se distiende el estómago, y como se distiende el estómago, me ayuda como ventana para observar el páncreas de una mejor manera. Aquí miren, una imagen bien bonita, donde tenemos la cabeza, el cuello y el cuerpo. Vemos la confluencia de la porta, vemos la vena esplénica cuando ya se une y forma la vena porta. Acá otra imagen, vemos la aorta, vemos la cola, el cuerpo y la cabeza del páncreas. Acá tenemos los vasos que siempre tienen referencia con el páncreas, la aorta, tenemos la arteria mesentérica superior. Aquí también otra imagen, miren, el cuerpo, la cola, la cabeza, detrás la aorta, esa sería la porta, y hacia atrás la vena esplénica. Miren la valoración en donde tenemos al paciente en decúbito supino, y vamos observando con el transductor convexo, vamos observando acá el páncreas, y vamos viendo la cabeza, el cuerpo y la cola. El conducto pancreático se va a observar en el 86% de los pacientes, tiene un diámetro interno de 3 milímetros en la cabeza, 2.1 en el cuerpo y 1.6 en la cola. Esas son las medidas del conducto pancreático principal. Las medidas del páncreas nosotros hacemos una referencia entre 3, 2, 1 para que se nos haga más fácil y más didáctico. Entonces, 3 mide la cabeza, 2 el cuerpo y 1 la cola. Y con eso no. Si nosotros tenemos la cabeza que ya mide unos 5 centímetros, pues ya tenemos que ponernos pilas. Y también, pues si nosotros estamos pensando en ese caso en una pancreatitis, vemos cambios de la ecogenicidad también del páncreas, ¿no? Y pues líquidos en el caso dependiendo de las semanas en donde esté de pancreatitis. Vamos a encontrar líquidos a colecciones. Entonces aquí vamos a ver los conductos. Entonces aquí vemos el conducto principal, que es el conducto de Wirsum.
que les decía que medían, que tiene esas medidas de 3 milímetros, 2 y 1.6 en la cola. Y el conducto accesorio o secundario, que es el conducto de Santorini. Todos estos van a terminar en la ampolla de Vater, ¿no? En la segunda porción. Características. Entonces, miren aquí el tamaño del páncreas, cabeza 3, cuerpo 2.5 y cola 2.5, o como nosotros hacemos 3, 2, 1, que está bien. El conducto pancreático, menos de 3 milímetros. La ecogenicidad del páncreas tiene que ser mayor al hígado y menor al vaso. La ecoestructura homogénea y superficie lisa o mínimamente lobular. Ya, seguimos con los riñones, otro órgano importante. Ecografías piden ecografías renales por dolor en flancos. Entonces, siempre importante también reconocer la anatomía del riñón para saber qué estamos viendo. He visto bastantes, o se da bastantes pacientes que acuden a la persona que les está haciendo la ecografía y le reportan que tienen microlitiasis. Entonces, yo creo que debemos aprender los buenos términos y si hacemos un examen, hacerlo lo mejor posible, y no está bien poner cualquier término por hacer un examen, ¿no? Entonces, por ejemplo, sí he visto algunos informes que ponen microlitiasis, incluso le ponen al paciente que tiene unos 10 litos en cada riñón. Entonces, en realidad, no está bien. O también ponen arenilla renal. ¿Cómo? O también ponen arenilla renal. Pues, imposible, o sea, el ecógrafo no tiene tanta para ver, por ejemplo, arenilla, ni siquiera existe ese término en ecografía, nosotros no lo utilizamos. Entonces, hay que hacer bien el examen, o sea, no por querer al paciente decirle tiene algo, le vamos a inventar cosas, o sea, es imposible. Si el paciente llega con un dolor en flanco, que viene con un dolor cólico, que nosotros en medicina nos enseñaron para valorar una anamnesis de un cólico renal, nosotros sabemos y vamos a diferenciar ya de otra patología. Pero nosotros tenemos ya un dolor así cuando se está obstruyendo, cuando el lito me obstruye la vía renal. Si el lito, lo que un cálculo en el riñón me puede dar una infección de vías urinarias muy diferente a un cólico renal, ¿no? Entonces, los pacientes, ellos creen lo que el médico le hace el examen, y si el médico le dice tiene 10 cálculos, ellos se quedan con esa idea fija que tienen 10 cálculos en el riñón derecho y otro montón en el riñón izquierdo. Entonces, imposible, ¿no? Imposible poner esas cosas. Entonces, siempre hacer una valoración adecuada. Entonces, empezamos con los riñones. Bueno, el riñón, ya saben ustedes que tenemos un riñón derecho y un riñón izquierdo. Más o menos están a la altura de T12, L1, y el riñón, pues, vamos a tener, lo importante para nosotros, vamos a tener una corteza renal, una médula renal y los cálices. Y estos cálices se forman, se unen, forman la pelvis renal y terminan en el uréter. Irrigado, vemos en la vena renal y la arteria renal. Entonces, siempre corteza, y todas esas estructuras van a tener diferentes ecogenicidades. Entonces, nosotros vamos a valorar. Si yo encuentro una imagen ecogénica acá, a este nivel, ¿es un lito o no? ¿Sí o no? ¿En dónde? ¿En dónde? Aquí. Ah, no, ahí no es. ¿Qué es entonces? Imposible. ¿Qué es? Grasa. No, pues digo que es una imagen ecogénica. Puede ser grasa, pero ¿qué puede ser también? Calcinosis. Una calcificación. Puede ser una calcificación. Entonces, si yo veo imposible que si yo veo aquí una imagen ecogénica, le ponga, tiene un cálculo. No, o sea, hay que ser consecuentes. Los cálculos los vamos a tener dentro de de los cálices y de la pelvis renal, ¿no? Entonces, acá adentro tengo que poner. Y si el cálculo, ¿cuánto tiene que medir para que me obstruya uréter? ¿Con cuánto me obstruye? Ustedes eso saben más que yo. 10 milímetros. ¿Cuánto? 0,7. 1 centímetro.
Sí, con 1 centímetro. Uno de más de 7 por ahí. Uno de 5 todavía sí puede bajar, ¿no? Pero ya uno de 10 imposible que ya se queda ahí. Pero más o menos un 5, así es. El de 5 puede descender. Todavía nosotros. Pero ¿cuál es el examen diagnóstico de litiasis renal? Un Eurotac. No un Orotac, ¿no es cierto? Si yo ya tengo la certeza de que el paciente está acudiendo por un cólico renal y quiero saber en dónde está obstruyendo y en qué, entonces es un Orotac. Nosotros valoramos la ecografía. ¿Para qué lo utilizamos? Para ver si hay dilatación. Son hallazgos secundarios a la obstrucción que estoy teniendo. Si hay un lito en este nivel, primero se va a dilatar el uréter, ¿no? Se dilata el uréter y se empiezan a dilatar la pelvis y los cálices. Entonces es importante tener la anatomía bien en claro, como vamos a ya ver las diferentes ecogenicidades. Igual esto de litiasis vamos a ver en una clase también de riñón. Entonces aquí tenemos igual el riñón en longitudinal y en transverso. Entonces en longitudinal vemos que les decía corteza, médula y grasita renal, que miren, la vemos más ecogénica. ¿Ya? Aquí también vemos la corteza y la médula con diferentes cambios de ecogenicidad. Estos son vasos de la arteria y la vena renal. Entonces, siempre valorar el riñón en longitudinal y en transverso. Acá, igual, miren, acá vemos, esto es un riñoncito que está en longitudinal y vemos corteza y la médula. Y aquí el seno renal. Y acá, en cambio, ya vemos dilatación de todos los cálices y cambia la estructura del riñón y ya cambia y tengo contenido anecogénico, que es líquido, ¿ya? Miren acá, tenemos un poquito de lobulaciones, que se llaman lobulaciones fetales en el riñón, que son variantes. Nosotros no vamos a decir, es que tiene un riñón tanto así, no, esos son variantes. Si yo encuentro un riñoncito así, son lobulaciones fetales, son variantes, que no le va a causar nada al paciente. Acá tenemos también, miren que tenemos dos sistemas pielocaliciales, un izquierdo y un derecho, pero en realidad podemos describirlo, pero tampoco lo que puede causar tal vez infecciones, pero no a todos los pacientes. Pero si lo vemos así, lo podemos escribir con doble sistema pielocalicial. ¿Ya? Aquí también, ¿esto qué es? Alguien que me describe esta imagen, que no es la mejor imagen, pero en la práctica diaria sí vamos a ver y peor. ¿Alguien que describa esto? Una hipertrofia de la columna de Bertin. Pero, ¿cómo lo describe? La imagen que protruye hacia el seno renal. Ya. ¿Y cómo le diferenciamos que no sea una masa, que no sea eso? No capta Doppler en esa zona. Ya, una. ¿Qué otra cosa? La ecogenicidad similar a la de la corteza. Perfecto, ¿no es cierto? Entonces nosotros siempre vamos a ver un conjunto de todo, no es un solo hallazgo para decir esto es así o esto no. Entonces siempre es un conjunto de todo. Entonces aquí vemos un riñoncito, que vemos una imagen isocogénica a la corteza, ¿no? Entonces la vamos valorando, vamos poniendo en transversal, en longitudinal, y vamos viendo que es prolongación de la corteza que se va hacia el seno renal. Entonces esta es una variante, igual es una hipertrofia de la columna de Bertin que tampoco le va a causar ninguna cosa al paciente. Lo puedo poner, cuando veo esto, lo puedo describir, se observa tal cosa, y listo. Ya, aquí igual vemos en longitudinal, en transverso, aquí con Doppler color, vemos los vasos, ¿no? La arteria y la vena renal. Y acá también. En resumen, ¿cuáles son las características? Entonces voy a describir el tamaño. Entonces el tamaño del riñón es de 11 a 12 centímetros. Ecogenicidad menos que el hígado y el izquierdo menos que el vaso. Parénquima homogéneo, el seno renal es ecogénico y la superficie lisa. Entonces, el peso más o menos o el volumen es de 120 a 170 gramos.
Asimismo, como todos los órganos en abdomen, podemos explorarlos en transverso y en coronal con transductores de 3 a 5 MHz, paciente en supino, en decúbito oblicuo o lateral. Y también lo podemos hacer con un abordaje subcostal e intercostal. Miren, aquí en este caso, otra vez longitudinal y transverso. Y aquí a la paciente le podemos observar en decúbito supino o hacerle a la paciente que se ponga, dependiendo del riñón que voy a observar, tanto en decúbito, decúbito lateral derecho o decúbito lateral izquierdo. Y por último vamos a terminar con no menos importante, el vaso también, otro órgano que nosotros tenemos que valorar en abdomen superior. Entonces vamos, primero, tiene continuidad con el diafragma posterior, superior y lateralmente. ¿Cuáles son las relaciones del vaso? Pues se va a relacionar con el riñón izquierdo, con la flexura esplénica, que la vemos acá, con el estómago y también con la cola del páncreas en la parte medial. ¿Cuáles son las características del vaso? Pues el tamaño, más o menos son 120 o 13 centímetros. Ecogenicidad tiene que ser igual, es una ecogenicidad homogénea, mayor que el riñón, mayor que el hígado, una superficie lisa y una de forma de semiluna. Entonces, importante nosotros ver también el índice esplénico. El índice esplénico lo sacamos sacando el volumen del vaso. Entonces, sacamos el volumen que ya les había indicado, que tengo una imagen longitudinal y una imagen en transverso. En la de longitudinal mido la medida longitudinal anteroposterior y en la transverso mido el diámetro transverso. De todo eso saco el volumen esplénico. Es importante porque si me dicen índice esplénico de 600, yo ya sé que es una esplenomegalia, ¿no? A pesar de que nosotros en vaso nosotros valoramos el diámetro longitudinal, nosotros hacemos un trazo acá longitudinal y ese es el que lo tomamos como más de 120 centímetros, ya es esplenomegalia. Pero importante el índice esplénico que lo hacemos con todas las tres medidas. Entonces recuerden este valor, 120 a 480. Recuerden que todo lo que yo voy recalcando va dentro del examen que tomamos al final, ¿ya? Entonces acá, miren, acá tenemos un vaso que dice que mide 110 milímetros. Perfecto, entonces siempre es homogéneo, lo vemos, no tiene ninguna lesión, homogéneo, perfecto está el vaso, ¿no? La técnica, igual que todos, abordaje intercostal posterolateral alto con paciente en decúbito supino. Si no se lo puede ver, puedo pedirle al paciente que se ponga en decúbito lateral derecho, oblicuo posterior derecho y realizar una inspiración profunda. Como están aquí el esquema, entonces acá está, miren el longitudinal y como el paciente lo está en el decúbito lateral verdadero y en un oblicuo. Incluso en la parte posterior pueden ver para poder observar el vaso. Tamaño, ya les había dicho, miren cómo se mide, menos de 12 centímetros. Y bueno, eso sería todo en sí en abdomen superior, en ecografía normal de abdomen superior. Déjenme dejar de compartir. Ya, no sé si tienen alguna pregunta, alguna duda del tema. Sí, Algunos veo. Sí, bueno, en el vaso, el volumen esplénico, veo que se hace el diámetro longitudinal y un transverso, el AP, para hacer el volumen. A ver, pues, déjenme compartir de nuevo. Ya, más o menos aquí tengo en longitudinal y en transverso. Siempre nosotros cuando vamos a ver volumen, nosotros vamos, ¿no es cierto?, en el órgano, nosotros lo vamos a
El órgano nosotros lo vamos a, o las ventanas las ponemos en dos ventanas para poder poner uno en longitudinal y el otro en transverso. Entonces, como es el índice esplénico se refiere al volumen del vaso. Entonces, siempre estamos acostumbrados a poner solo la medida de longitudinal, pero es importante poner el índice esplénico. La mayoría de nosotros ponemos el índice esplénico como valoración. Entonces ponemos longitudinal, anteroposterior y transverso. Estas tres medidas. Con estas tres medidas sacamos el índice esplénico. Entonces, corte longitudinal, corte transversal. ¿Ya? ¿Ahí está más claro? Ya. Ya. Entonces, era de 120 a 480 lo normal. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algún inconveniente que tengan con las clases o alguna? ¿No? No, Doc. Déjenme dejar de compartir. Bueno, veo que algunos manejan la ecografía, entonces se les va a hacer más fácil a los que manejan la ecografía, se les va a hacer más fácil todo esto de ecografía, de valoración, de todo. Los que no manejen ecografía, pues se les va a hacer un poco más complicado, a veces sí es un poco engorroso algunos temas, pero bueno, siempre, como yo les digo, siempre primero aprender la anatomía normal para yo poder ver. Si yo ya sé la anatomía normal ecográfica y yo ya sé qué encontrar y qué ver, si yo ya veo algo diferente a lo que yo estoy acostumbrada a ver, ya me va a llamar la atención, ¿no? Y como me llama la atención, ya nos ponemos a investigar para ver qué mismo es, ¿no? Entonces, siempre primero la anatomía. Entonces les invito a que igual sigan leyendo las cosas que tal vez son más complicadas, que más complicado en todo esto, en toda la clase que hemos visto, un poquito la segmentación hepática, más no en los esquemas, más en sí para dirigirnos ya cuando estamos haciendo una ecografía. ¿Ya? Entonces, si ustedes pueden revisar, me parecería muy bien, les va a ayudar a ustedes bastante. Mañana vamos a ver la clase de ecografía normal de abdomen inferior y el jueves empezamos con ya patología, ¿ya? Un gusto entonces haber conversado con ustedes hoy día. Nos vemos el día de mañana. Gracias, Doc. Hasta luego. Hasta mañana. Buenas noches. Hasta mañana. Buenas noches, doctora. Muchas gracias. Buenas noches, doctora.